Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más del Centro Evaluador de Competencias, Defensa y Formación en Sinergia. Para mí es un placer saludar a todas y a todos. Yo sé que ya estamos a la expectativa, deseosas y deseosos de escuchar a nuestro querido profesor, el doctor César Molina Suárez. Nos tardamos un poquito en iniciar hoy porque precisamente estamos enfrentando un pequeño problema técnico por allá. El doctor ha estado intentando hacer su conexión, pero bueno, ya saben que este tema de las plataformas puede llegar a traicionarnos en el momento menos esperado. Pero bueno, en tanto vemos si el doctor logra conectarse, ya lograron escuchar un poquito sobre el programa que estamos difundiendo, que es precisamente un diplomado en Derecho para profesionales de la salud. De inicio, está diseñado y destinado precisamente a todas aquellas personas que ejercen en esta ciencia, en este ámbito, y que precisamente interactúan con un cúmulo de normas que, como ya mencionábamos en el video, son completamente ajenas al área de conocimiento de su carrera o de su especialidad o de su tecnicismo. Así que bueno, hemos hecho un enorme esfuerzo por recopilar todas estas normas involucradas en la práctica profesional de las personas profesionales de la salud para procurar permitirles visualizar todo el panorama y comprender un poco más de su interacción, por ejemplo, incluyendo las normas oficiales mexicanas que son vinculantes en esta práctica médica, el concepto de dispraxis médica, que es un tema enorme y que hay que analizar a profundidad y que hay que identificar perfectamente cómo se integra, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las formas idóneas de desvirtuar una afirmación o una presunción de dispraxis médica. Y vaya, mecanismos de defensa, introducción a práctica forense. Y bueno, las personas expertas en materia de derecho, las abogadas y los abogados, no están excluidos, no están fuera de nuestro programa. Por supuesto que se pueden incorporar y por supuesto que lo que vamos a aprender a lo largo de este curso nos va a permitir muchísimo en cuanto a la defensa precisamente de los profesionales de la salud. Sin embargo, el diseño, insisto y reitero, está específicamente dirigido a las y los médicos y a los profesionales de la salud porque no requieren tener un conocimiento o un dominio en materia jurídica para poder comprender y aprovechar al máximo nuestro programa. Tiene una duración de 106 horas repartidas a lo largo de 6 meses. Tiene una inversión de 12,000 pesos que pueden cubrir en hasta 6 parcialidades. Tenemos precio preferencial por pago único, tenemos meses sin intereses, tenemos descuentos para personas servidoras públicas, estudiantes, profesionales de la salud, por supuesto. Y bueno, un cúmulo de información que seguramente te interesa conocer y escuchar, por lo que te invito a mandarnos un mensaje de WhatsApp al 558-3720404 o a escribirnos a info@dfscapacitaciones.com para que puedas obtener todos los detalles de nuestro programa. Yo te aseguro que este ambicioso y exquisito programa te va a permitir aprender exactamente lo que requieres y que en ningún otro lugar vas a encontrar. Y reitero, ya está por acá el doctor César, solo que tenemos un problema técnico, pero ya le conocemos, así que vamos a disfrutar aunque sea el audio. Mi querido doctor, muy buena tarde, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás, Erini? Buenas tardes. Pues batallando un poco con el tema de los navegadores y, bueno, pues con los sistemas de seguridad que creo que me están bloqueando el acceso a este programa que para mí es nuevo. La verdad es que no había yo trabajado con él, pero pues bueno, no sé si me escuchen, si me vean. Trato de, pues, de tener tanto la cámara como el micrófono encendido, pero creo que la imagen no aparece. La imagen no aparece, pero la voz se escucha perfectamente bien, querido doctor.
Y bueno, pues estaba saludando a nuestro público, compartiéndoles que esta conferencia tiene la finalidad de permitirles conocer un poco más de la materia que abordaremos, una pequeña parte, por supuesto, y bueno, pues también van a poder conocer y escuchar a nuestro querido doctor César de Jesús Molina Juárez, que ya tiene rato intentando la conexión, pero bueno, ya lo comentamos, este tema tecnológico a veces nos hace terribles jugadas. Pero, doctor, si a usted no le incomoda y si no tiene inconveniente, creo que con su voz es más que suficiente. Por ahora no logramos verle, efectivamente su cámara se muestra apagada, pero si no tiene ningún inconveniente, nosotros fascinados de escucharle. ¿Qué le parece? Muy bien, pues adelante, yo con mucho gusto ya tengo preparado este tema introductorio hacia el diplomado que escuché, pues venías detallando. No sé si me sigan escuchando, se quedó paralizada la imagen de nueva cuenta. Sí, 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 doctor, se escucha perfectamente. Ah, vaya. Bueno, mira, pues estaba yo escuchando que se trata eh, de una introducción hacia un muy interesante diplomado. Creo que ahora sí ya logré conectar la cámara. Ya le vemos. Espero que me puedan ver. Bueno, pues, finalmente estos problemas tecnológicos pude hacerlo a través de la cámara de la computadora, así es que pues disculparán ustedes que no sea la mejor imagen, pero pues es la que nos genera este equipo improvisado. Bueno, lo importante es el tema que nos ocupa, decía yo, esta conferencia o estas líneas generales que introducen hacia un tema muy interesante que ha preparado esta institución que llevas a cabo, Areni, con mucho éxito en la difusión del conocimiento jurídico y que tiene que ver con una circunstancia de mucha actualidad, sobre todo por el tema médico, el tema de salud pública, de salubridad en general, que hemos venido experimentando a partir de la pandemia de COVID-19 en el mundo y con muchas particularidades en nuestro país, que ha permeado pues en muchos sectores de la población, pero especialmente en uno que pues ha sido fundamental, vital, imprescindible en el desarrollo del cuidado de la salud general, que me refiero, por supuesto, al personal médico. Bajo todas las perspectivas que puede verse al personal médico en todas las áreas que ésta se desarrolla, no solamente a los médicos que obtienen un título profesional conforme al Reglamento General de Profesiones, sino también las personas que están al lado de la actividad médica, pues como son las enfermeras, los enfermeros, los técnicos, el personal administrativo de las instituciones que tienen que desarrollar pues actividades y asumir responsabilidades novedosas sobre la marcha. Precisamente de eso trataremos de esbozar algunas líneas en los minutos subsecuentes. Vamos a hablar sobre el tema de la responsabilidad que surge en el ámbito médico con estas variantes, con estas circunstancias, no solamente referidas al personal médico, sí como tal, a los médicos, a los doctores, a las doctoras, pero también a todo lo que conlleva, a todo lo que encierra pues esta actividad, como son, decía yo, el personal administrativo y el personal técnico de la que ocupa el desarrollo de la profesión médica. En primer lugar, pues tenemos que ubicar al médico, al servicio médico en todas estas aristas que mencionaba, en dos grandes vertientes para los efectos de nuestra charla. La primera vertiente, tenemos que ubicar al médico y al personal médico en lo que se refiere propiamente a que es un servidor público que trabaja, que labora en instituciones de salubridad, de salud pública, que son auspiciadas, que son patrocinadas y que son administradas por órganos de gobierno, ya sea por gobierno federal o por gobiernos de carácter local. Entonces vamos a ver en una parte al médico en cuanto a que es servidor público, pero también tenemos que ver
la actividad del médico en cuanto a que es un prestador de servicios profesionales en el ámbito privado. Eh, Aquí pues tenemos que hablar de otro tipo de responsabilidad que ya no cae en el ámbito público, sino cae en el ámbito privado, aunque la actividad, aunque las circunstancias sigan siendo las mismas. Lo que dé lugar a la responsabilidad, pues será la misma actividad que tiene que ver con el acto médico propiamente. Entonces, trataremos de analizar la actividad del médico desde el ámbito público en cuanto a que es servidor público y también desde el ámbito privado en cuanto a que es un profesional que lleva a cabo la prestación de servicios profesionales en el ámbito privado. Y estas dos actividades convergen en lo que se denomina el acto médico, que da lugar a diversos tipos de responsabilidad en estas dos vertientes. Entonces, empecemos por allí, ya que tenemos ubicado de lo que vamos a hablar. ¿Qué es el acto médico que da lugar a los diferentes tipos de responsabilidad? Pues de acuerdo con la doctrina, de acuerdo con algunos criterios que ha venido estableciendo tanto el Poder Judicial de la Federación como la Comisión o las comisiones federal y estatales de arbitrajes médicos, como algunas opiniones dentro de la teoría médica, pues es toda acción o disposición que realiza el médico en ejercicio de su profesión relacionada con la prevención, la promoción, el diagnóstico, la indicación terapéutica, la rehabilitación, el examen de pericia legal, el certificado de salud, enfermedad o de función. Estos aspectos tienen que ver con la materia de lo que va a originar una responsabilidad médica y las recoge la Ley General de Salud en cuanto establece que en estos rubros entendemos o comprendemos la actividad médica. Lo que va a dar lugar a la responsabilidad jurídica derivada de este acto médico será un hacer o un no hacer cuando exista la obligación de hacer. Esto converge de manera muy clara en el ámbito civil. Si lo vemos de esa manera, existen obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, y cuando no se hace lo que se debe hacer, entonces se incurre en una omisión que conlleva a la responsabilidad. Entonces, el acto médico que va a originar una responsabilidad puede ser por un acto, por una omisión o por una comisión por omisión. Eh, Estos aspectos van a ser relevantes para determinar qué tipo de responsabilidad o ante qué tipo de responsabilidad se va a enfrentar el personal médico en el desarrollo de su profesión. No es lo mismo un acto que constituye una manifestación de la voluntad que se materializa por algún acto que es percibido por los sentidos, por ejemplo, el practicar una cirugía, el tomar una radiografía, el realizar un estudio de laboratorio, son actos que se están materializando de alguna forma, se pueden percibir a través de los sentidos, a través de un documento, de una radiografía, de una muestra, etcétera. Entonces son actos porque constituyen manifestaciones de la voluntad. Pero también existen omisiones, es decir, lo que no se hace cuando se debe de hacer. Y aquí vamos a encontrar diversos aspectos que están relacionados con el arte médico, con lo que se debe hacer y cómo se debe de realizar, no solo en el ámbito que marcan las normas jurídicas, que ya veremos que son muchas, que marcan las normas jurídicas en el deber ser del médico, sino también la llamada lex artis médica, que está constituida por muchos instrumentos doctrinarios, artículos científicos, jurisprudencias, normas, incluso normas o experimentaciones de índole internacional a través de instituciones serias que lleven a cabo
pues este tipo de estudios médicos. Entonces, cuando vamos a estar en presencia de una responsabilidad por omisión, cuando no se hace lo que se tiene que hacer. La omisión es una de las causas más importantes por las que se le finca o se le pretende fincar responsabilidad al personal médico. Porque normalmente, no quiero decir que siempre, pero normalmente se pretende establecer una responsabilidad por lo que el médico no ha hecho, por lo que el médico no hizo, por lo que el médico dejó de hacer. Cuando me refiero a médico, entendamos todo ese grupo, ¿no? Todo ese grupo de personal administrativo, personal técnico y al propio médico como tal, porque pues bueno, todos convergen en la misma actividad del acto médico del que estamos hablando. Bueno, entonces normalmente una responsabilidad mayormente, quiero decir, se trata de imputar al médico por lo que no hizo o por lo que dejó de hacer, es decir, por una omisión. En este sentido, para que se pueda establecer una omisión, debe de ir correlativamente acompañada de lo que debió haber hecho o de lo que se debió haber hecho. Es decir, para que se establezca que hay una responsabilidad médica por no haberse hecho lo que tenía que hacerse o por no haberse hecho todo lo que tenía que hacerse, necesariamente habrá que demostrar, habrá que integrar lo que se debió haber hecho. Y ese debió haber hecho debe estar cimentado en bases jurídicas, en bases legales o en bases científicas que al tiempo pues también son jurídicas porque la propia norma lo reconoce. Es decir, no se puede establecer que hay una responsabilidad médica por no haberse hecho lo que debió haberse realizado si no se demuestra qué es lo que debió haberse realizado. Encontramos en la práctica muchas resoluciones que están sustentadas más en creencias o en suposiciones y pues son débiles desde el punto de vista jurídico, porque no se trata de determinar lo que se supone que se debió haber hecho o lo que se supone que se debió haber completado para realizar. Se trata de establecer qué era lo que debió haberse realizado y que no se hizo para fincar la responsabilidad. Y en el tema médico, pues habrá que demostrarlo, porque hay muchas cosas, la ciencia médica, si me están escuchando médicos, pues sabrán mejor que yo que en el tema médico, pues la ciencia médica va avanzando todos los días, cada minuto, cada segundo, hay nuevos descubrimientos y nuevas situaciones. Lo malo es que luego, cuando acudimos a dictámenes de pares, la verdad es que yo me he encontrado, y me disculparán por la expresión que voy a hacer, la verdad, me disculpo desde el principio, pero me he encontrado que a veces el peor enemigo de un médico es el otro médico, como que hay demasiado celo profesional y a veces en los dictámenes pues se establece lo que el médico que está dictaminando cree que debió haber hecho el médico que está siendo responsable o está siendo señalado de ser responsable. Pero no se trata de creencias, se trata de demostrar que la ciencia médica tiene procedimientos, tiene ya aprobadas circunstancias, aprobados elementos que son los que la práctica médica debe exigirle al médico de una determinada profesión o de una determinada especialidad. Con esto quiero decir en este punto que no todas las omisiones deben ser materia de responsabilidad, sino solo aquellas en donde se demuestre que el personal médico no hizo lo que tenía que hacer, pero que existen elementos jurídica y científicamente suficientes para demostrar lo que sí debió haber hecho, lo que sí se debió haber hecho en ese sentido y que hubiera dado mejores resultados o resultados diferentes en beneficio del paciente o en beneficio de la institución, incluso en otro tipo de responsabilidades que no tienen que ver
netamente con pacientes, que se pudo haber generado un mayor beneficio. Y es que aquí cobra especial relevancia otro concepto que deriva del artículo cuarto constitucional. Este concepto es muy claro al establecer que lo que se garantiza como derecho humano no es la salud de los pacientes, del pueblo, de los gobernados. Lo que se garantiza como derecho humano en la Constitución es el acceso a los servicios de salud. Y claro, es lógico, no se garantiza la salud porque no depende de ninguna institución del gobierno. El gobierno no puede establecer cuándo nos va a dar gripa o cuándo no nos va a dar gripa o cuándo va a haber una apendicitis o cuándo va a haber un daño pulmonar, ni nos va a estar cuidando en la alimentación y en las actividades que realizamos todos los días para cuidar o descuidar la salud. Lo que garantiza es el acceso a servicios de salud. Eso es lo que establece tanto el artículo cuarto constitucional como la Ley General de Salud. La propia Ley General de Salud en ninguno de sus preceptos establece que se garantice la salud misma. Se garantiza pues el acceso a instrumentos, a medios, a mecanismos, a medicamentos, a estudios, a instituciones de salubridad, a ese tipo, a tratamientos, a ese tipo de protección. Es a la que se refiere. Entonces, para hablar de una responsabilidad en el sentido de lo que no se pudo o lo que no se hizo, pues tenemos que establecerlo o tenemos que analizarlo en el punto justo del derecho de acceso a los servicios de salud, que es lo que garantiza tanto la Constitución e incluso los tratados internacionales. Entonces decíamos que este acto médico que da lugar a la responsabilidad se puede analizar bajo estas tres vertientes, por actos, por omisiones, y me falta por comisión, por comisión. La comisión por omisión es también una parte de una actuación, es decir, de una manifestación como los actos, solo que en este sentido se llama comisión por omisión porque se decide no actuar consciente o inconscientemente. Un médico, por ejemplo, que decide no realizar una intervención quirúrgica necesaria para el paciente, una transfusión, o que decide en un hospital materno infantil prorrogar el nacimiento de un bebé que a la postre resulta en un problema de salud para la madre y para el producto, en realidad se trata de una comisión por omisión, es decir, conscientemente se decide no actuar y el no actuar cuando debió haberse actuado es lo que genera una responsabilidad. También dentro de esta comisión por omisión encontramos otro tipo de responsabilidad de manera inconsciente, es decir, cuando el médico no actúa, pero no porque no quiera actuar, sino porque no sabe, porque está en un estado en donde decide y no puede valerse por sí mismo. Por ejemplo, cuando el médico llega en estado de ebriedad a realizar una intervención quirúrgica o a cubrir una guardia en el hospital y surge una emergencia y entonces, dado su estado etílico, decide, o más bien no es que decida, no actúa. Esa es una comisión por omisión, pero de manera inconsciente. Eso no significa que no haya responsabilidad, al contrario, es más gravosa, solo que no se hace lo que se debió haber hecho, pero por un estado de inconsciencia o por un estado de falta de voluntad o por un estado de falta de conocimiento, como por ejemplo el médico que incurre en una negligencia médica, no quiere causar un daño,
En ese sentido, bajo esas circunstancias, entonces encontramos que el motivo de la responsabilidad se origina por un acto médico que conlleva diversas circunstancias. Ya decíamos, la prevención, la promoción, el diagnóstico, la actuación terapéutica, la rehabilitación, etcétera, y puede ser causada por tres grandes rubros, por tres grandes circunstancias o causas, por actos, por omisiones o por comisiones, por omisiones. Esta circunstancia pues nos va a establecer o nos va a llevar a determinar la responsabilidad del médico. Responsabilidad quiere decir responder de las obligaciones. Responder significa, viene de respondere, que significa hacer frente a los compromisos que se asumen en el desarrollo de una profesión. Eh, no es propia exclusivamente, a eso me refiero, del ámbito médico. Eh, Todas las profesiones tienen responsabilidad o pueden ser sujetas de responsabilidad. El tema es que pues estamos nosotros circunscribiendo nuestra materia al ámbito exclusivamente médico. Entonces significa responder, hacerse cargo, asumir las obligaciones que derivan del desarrollo de una profesión, en el caso de la profesión médica. Eh, si pudiéramos o si quisiéramos establecer eh, un concepto muy general de la responsabilidad médica, podríamos nosotros decir que se trata de la obligación de los médicos o del personal relacionado, vinculado con la prestación de servicios de salud, de dar cuenta por los actos u omisiones realizados en la práctica profesional cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes por incumplimiento de los medios y o cuidados adecuados en la asistencia del paciente, pudiendo adquirir relevancia jurídica. De este concepto voy a tomar una parte fundamental de la responsabilidad médica. Recuerden ustedes que el acto médico tiene como propósito proveer los medios y los cuidados necesarios para que el paciente o las personas recobren en la mejor forma y manera posible su salud. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque puede suceder que el personal médico realice todo lo que esté a su alcance, provea los medios, los cuidados necesarios para que las personas alcancen ese estado de salud y que aún así no lo logre. Es decir, que el paciente no alcance el nivel de salud que desea. No en todos los casos tendrá que ser una responsabilidad para el médico o para el personal médico. ¿Por qué razón? Porque la obligación es de medios, no de resultados. Este punto, cuando nos ha tocado tanto en su momento resolver asuntos de responsabilidad médica, como ahora de defender en algunos aspectos, algunos médicos que son sujetos de demandas por responsabilidades o de denuncias por responsabilidades, este aspecto es crucial porque no se trata de que el paciente obtenga el estado de salud que desea. No es esa la obligación del médico y esta parte hay que hacerla entender a todas las personas que colaboran en el sistema de responsabilidad médica, empezando por las partes acusadoras, ya sea una autoridad investigadora, un ministerio público o una autoridad resolutora, un juez en la materia civil o penal. No se trata de obtener un resultado. La profesión médica no es de resultados, sino es de medios, de mecanismos, de instrumentos
y desde luego, de cuidados, que están todos encaminados a obtener un resultado, pero el resultado no es la condición, el condicionante de la responsabilidad médica. Entonces, esta parte, tratándose de la responsabilidad, pues habrá que trabajarla y habrá que tomar en consideración esta circunstancia, porque como vamos a ver, tratándose, bueno, como vamos a ver en el diplomado, tratándose de la responsabilidad jurídica en el ámbito médico, debe haber una relación de causalidad. Esta relación de causalidad que se da entre el deber ser, el acto u omisión que debieron haberse realizado y no se hicieron, y el resultado causado. El resultado causado que será consecuencia de las otras dos situaciones. Es decir, para que exista una responsabilidad, debe existir primero qué es lo que debió haber hecho según la práctica y las normas jurídicas. Segundo, qué es lo que el médico hizo o no hizo, o el personal médico. Y tercero, qué fue la consecuencia de tales circunstancias. Aquí incluso vemos temas en donde a veces el médico, por ejemplo, no hace lo que la práctica médica señala, lo que la ciencia médica o la lex artis médica establecen, pero le da un buen resultado, genera un buen resultado en la salud del paciente. En ese aspecto, si el médico o el personal médico actúan contra la lex artis médica, contra las normas, que por cierto vamos a ver que son muchísimas las que regulan la responsabilidad médica, incluso hay normas hasta para lavarse las manos, cómo se deben lavar las manos el personal médico. Bueno, si el médico, el personal médico actúa contra las normas, contra la lex artis médica, pero los resultados son positivos, habrá responsabilidad. Jurídicamente podríamos decir que hay responsabilidad por no actuar conforme a ese marco jurídico que regula la actuación. Pues vamos a ver en el desarrollo del diplomado cómo existen diversas normas, diversos asuntos o diversos precedentes en donde sí existe responsabilidad jurídica, pero al mismo tiempo existe una eximiente de sanción sobre la práctica de estas circunstancias cuando los resultados son positivos. Es decir, sí hay responsabilidad, pero no hay sanción. Desde el punto de vista jurídico, y aquí lo voy a volver a subrayar, desde el punto de vista jurídico, porque a veces cuando hablo con médicos me dicen, oye, es que si hacemos lo que dice la ley no podríamos movernos. Bueno, en ese aspecto sí tendrán razón. Es decir, a veces la ley no corresponde con la actualidad o no corresponde con la realidad de la práctica médica, pero es la ley y yo lo que cuento pues es la ley. Yo soy doctor en derecho, no doctor en medicina. Entonces, pues yo les cuento lo que dice la norma jurídica y trato de explicarles cuáles son sus alcances, porque vamos a ver incluso que hay normas, por ejemplo, normas oficiales mexicanas que regulan la actuación del médico que están muy rebasadas, pero que no se han actualizado y que si no se actúa conforme a esas normas, hay un riesgo muy alto de incurrir en responsabilidad. Entonces, pues las normas no las hago yo, las normas están ahí, están rebasadas, sí, están rebasadas, pero habrá que tener cuidado de que la ciencia médica sea compatible con la norma para no incurrir en responsabilidad. Bueno, son algunos aspectos que vamos a ver. Entonces, recuerden que la responsabilidad médica, entonces, recapitulando lo que venimos viendo, se da en función del acto médico, con todas estas vertientes, a través de actos, a través de omisiones o a través de comisiones por omisiones, según lo explicado. Y se genera la responsabilidad médica, que consiste en el incumplimiento o inobservancia del marco jurídico, ya sea a través de normas o a través de la lex artis médica que establecen el deber ser de la actuación médica. De modo que cuando se actúa contra esas normas,
sin observar esas normas o de manera distinta a lo que estas normas establecen, existe una alta posibilidad de que se incurra en responsabilidad jurídica. Yo he hablado hasta el momento de responsabilidad jurídica del médico, pero la he visto sobre esas vertientes, es decir, sobre quebrantar un marco jurídico, un marco legal. Sin embargo, el desarrollo mismo de la profesión médica puede tener diversas vertientes sobre la base de las materias en las que puede incluirse la responsabilidad en el servicio médico. De tal manera que al menos yo puedo hablar en estos momentos de una responsabilidad civil, de una responsabilidad administrativa, de una responsabilidad penal y de responsabilidades contractuales y responsabilidades extracontractuales en que pueden incurrir los médicos o el personal médico en el desarrollo de su profesión. Y aquí empiezo a hablar por la responsabilidad administrativa. Al inicio de esta charla dijimos que teníamos que ver al personal médico en la faceta de cuando es servidor público y en la faceta de cuando es el prestador de un servicio profesional en el ámbito privado o en el ámbito civil, que es la misma circunstancia. Pues bueno, en el ámbito público, cuando el médico es servidor público, trabaja en el IMSS, en el ISSSTE, en el ICEMIM, en la Secretaría de Salubridad o en la Secretaría de Salud, en las entidades federativas, en fin, trabaja para el gobierno, es un servidor público, pues es sujeto de un régimen de responsabilidad específico como cualquier otro servidor público. Es sujeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y entonces está obligado a observar los principios de profesionalismo, lealtad, honestidad, eficacia, eficiencia, disciplina y todas las directrices que regulan tanto el título cuarto de la Constitución Federal en los artículos 108 a 114 como la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto es en cuanto a que el personal médico es servidor público. Si el médico no es servidor público, pues entonces este régimen de responsabilidad administrativa no le va a regir. Es solamente para aquellos que están dentro del ámbito público. Y de ahí pues surgen muchas otras responsabilidades que están relacionadas de manera directa o de manera indirecta con la prestación de servicios de salud. De manera directa, pues son todos aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con un error de diagnóstico, con un error de laboratorio, con un error de tratamiento, con errores causados por el uso indebido de aparatos o de instrumental médico, pero que son todos dentro de instituciones públicas. Tienen que ver con el funcionamiento de la institución pública porque se presta un servicio público y lo que atañe lo que atañe a la responsabilidad es precisamente la prestación del servicio público. Eh, eh, Aquí pues convergen otro tipo de responsabilidades de otras acciones. Por ejemplo, el que administra el hospital, el que desde el que lleva a cabo la limpieza del hospital, cómo se lleva a cabo, puede ser a través del contrato de prestación de servicios, a través de una licitación pública, cómo se compran los instrumentos con los que se presta el servicio público de salud, desde cómo se compra el instrumental médico, los medicamentos, cómo se desinfectan las áreas, cómo se compra el mobiliario, cómo se construye un hospital, en fin, todo esto está dentro de la responsabilidad administrativa y
puede ser de manera directa con la prestación del servicio médico o de manera indirecta a través de estas situaciones que se dan pues de manera paralela a la prestación propiamente del servicio, como son pues estas, les decía, estos contratos, estas licitaciones, estas compras que tiene que hacer el gobierno para la prestación del servicio. Pero todo tiene que ver con un servicio público de acceso a servicios de salud, de salubridad, que bueno, pues son los que contempla este artículo cuarto de la Constitución Federal y es propio de las instituciones gubernamentales. Pero también vemos la responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil que tiene que ver con una relación privada entre médico-paciente, en donde el médico no es un servidor público, sino solo es el prestador de un servicio profesional, y se da pues en clínicas, en consultorios, en hospitales, en lugares donde se prestan servicios de salud. Aquí hay una regulación jurídica para la prestación de estos servicios. No se trata de que el médico pues abra en su casa el garage y lo convierta en consultorio y listo, empieza a dar consultas. No es así porque necesita permisos, necesita licencias, necesita autorizaciones tanto de las autoridades municipales como de las estatales o de las federales. Y está sujeto a una serie de revisiones de las autoridades sanitarias, a visitas de verificación para el efecto de constatar que está cumpliendo con las diversas normas que regulan la actuación y que regulan la prestación de ese servicio en un determinado establecimiento. Es sujeto de multas, es sujeto de verificaciones, de clausuras, si incumple. Pero también en este ámbito privado está la relación médico-paciente, es decir, en donde el paciente puede quejarse, en donde el paciente puede reclamarle responsabilidad al médico por no haber cumplido el deber médico que tenía. Y aquí, pues vuelve de nuevo al rubro que hablábamos hace un momento de responsabilidad por actos, por omisiones o de comisión por omisión. Solo que aquí, pues, está en un ámbito privado en donde puede ser a través de un procedimiento de arbitraje médico o un juicio civil ante el Poder Judicial de la entidad de que se trate, en donde el paciente le reclame el pago de daños, perjuicios, daños morales, daños patrimoniales al médico por haber incurrido en una responsabilidad en este sentido. Entonces cae en el ámbito civil y es una relación propiamente entre particulares. Pero también está la responsabilidad penal. Esta tal vez es la más delicada de todas, porque en la responsabilidad penal pues está en juego la, la libertad del prestador de servicios médicos. Y aquí ese acto, esa omisión o esa comisión por omisión se convierte en un delito. Incluso podríamos decir que en la prestación del servicio médico, un médico al mismo tiempo, por los mismos hechos, puede ser sujeto de diversas responsabilidades al mismo tiempo. Por ejemplo, el prestador del servicio público que por una negligencia causa un daño moral al paciente que es derechohabiente en la institución pública y además comete un delito, pues puede ser sujeto de responsabilidad penal, de responsabilidad administrativa y de responsabilidad civil por los mismos hechos al mismo tiempo. Por ejemplo, el médico ginecólogo del IMSS, del ISSSTE, digo, no quiero, de la institución pública que quiera, que abusa sexualmente de una menor al realizar un auscultamiento en una institución pública.
valiéndose de la profesión, valiéndose de su posición como servidor público, pues provoca que la paciente caiga en un estado de ausencia de conciencia, es decir, bajo un procedimiento médico, provoca la anestesia de esta paciente y abusa sexualmente de ella. Bueno, pues es servidor público, causa un daño moral y además comete el delito de violación. Bajo esta perspectiva, la misma persona, por los mismos hechos, puede dar lugar a 3 tipos de responsabilidad. Y la Constitución establece en el artículo 109, antepenúltimo párrafo, que estos procedimientos son autónomos, de tal manera que es perfectamente válido que se lleven a cabo estas 3 tipos de responsabilidad relacionadas con la prestación del servicio médico. Ya lo veremos con detenimiento de cómo es que no se violenta el principio non bis in idem, nacido de responsabilidades de la índole como las que les vengo comentando. Y después viene la responsabilidad contractual. Aquí pues surge de un contrato que no necesariamente es escrito, cuyo incumplimiento puede dar lugar a una acción legal. En la experiencia profesional que nosotros tenemos, pues permítanme la expresión coloquial, es el coco de muchos médicos, porque generalmente la relación que se da entre médico y paciente es una relación que cae en el ámbito civil jurídicamente, se realiza un contrato consensual, perfecto para los términos jurídicos, pero no de manera escrita, que es aquí donde el médico pierde. Si tú eres un paciente, vas con el médico, difícilmente te va a decir, fírmame aquí el contrato de prestación de servicios profesionales y difícilmente te va a decir, fírmame aquí el diagnóstico que te estoy dando y el tratamiento al que te estoy sujetando. Y ahí el médico lleva las de perder, porque si no sale lo que el paciente espera y tiene repercusiones en su salud, pues generalmente la carga de probar le corresponderá al médico, porque normalmente el paciente lleva su receta, demuestra la relación contractual, efectivamente fue a ver ese médico ese día, a esa hora, la receta contiene tales medicamentos que sirven para tales cosas, pero resulta que pues le hicieron reacción, era alérgico, no dijo que era alérgico a tal, y luego el médico puede decir, pues es que yo sí le pregunté, bueno, le preguntaste y hay algún audio, algún video, algún documento que haya demostrado que le preguntaste, no, pues no hay. Entonces, ¿cómo demuestras que sí le preguntaste si era alérgico o no era alérgico? O más cuando el paciente no termina el tratamiento prescrito por el médico y pues no obtiene los resultados, sino que se pueden incluso complicar en la salud del paciente. Pues, en ese sentido, pues el tema es cómo es que el médico puede demostrar que prescribió correctamente un tratamiento. Entonces aquí vamos a ver en el desarrollo de nuestro diplomado algunos consejos, algunas situaciones que puede asumir el médico para prevenir esta situación. Es cierto, la ley no exige la existencia de un contrato escrito, no. Pero yo les voy a dar algunos tips, algunos consejos jurídicos para dormir tranquilos. Es decir, el contrato que se realiza entre médico-paciente en el ámbito privado es un contrato que existe jurídicamente, pero que lleva una mayor ventaja al paciente si no se previene el médico con los documentos que debe prevenirse en el momento de que realiza la consulta, en el momento en que realiza la intervención quirúrgica, en el momento en que realiza o prescribe el tratamiento que el paciente debe de seguir.
Entonces, lo vamos a ver en ese ámbito, en ese aspecto, en el desarrollo del diplomado. Y después viene la responsabilidad extracontractual. No surge de un contrato previo, se le conoce en la materia civil, en la materia jurídica, como una acción aquiliana. Esto porque su aplicación en el ámbito médico pues es excepcional. Por ejemplo, cuando existe asistencia médica inconsulta por estado de inconsciencia o desmayo, alineación mental, accidentes, shock, etcétera. Estas son responsabilidades extracontractuales, es decir, el paciente no quiere ir con el médico, no está por su mente acudir con el médico, pero por alguna razón extraordinaria, ajena a la voluntad del propio paciente, es atendido por un médico. Esa se llama una relación extracontractual. Por ejemplo, en los casos de accidente. Hay un accidente, queda inconsciente la persona, es atendida por un médico, pues no se levantó de su inconsciencia el paciente y firmó un contrato, o dijo, ay, que me atienda Juan o Pedro, médicos. Eso no significa que no exista responsabilidad, porque en el ámbito jurídico se llama responsabilidad extracontractual. Y ahí, pues, las circunstancias jurídicas revisten una mayor importancia, porque ante ese estado de inconsciencia de parte del paciente, pues el médico también debe guardar la precaución de prevenir, ya sea en el ámbito público o en el privado, cumplir con las normas que regulan estas relaciones extracontractuales. Como ven, pues el ámbito de desarrollo de la responsabilidad médica es muy amplia. Esto pues solamente es una introducción muy general a lo que veremos en el diplomado. Recapitulo, vamos a tener que ver y analizar al médico, al personal médico desde el punto de vista jurídico, como servidor público y como prestador de servicios profesionales en el ámbito. La responsabilidad surge con motivo del llamado acto médico, que puede ser por actos, por omisiones o por comisiones por omisiones. Esta responsabilidad cae en el ámbito jurídico cuando el médico o el personal médico deja de observar el marco jurídico, el marco normativo, el marco jurisprudencial, la lex artis médica que le guían en su actuación. Con motivo de ello, inobserva, incumple o actúa contra ese marco normativo y provoca un daño, un perjuicio, ya sea al propio paciente o a la institución de que se trate. Estos tres pasos se llaman relación de causalidad. Y esa responsabilidad jurídica puede ser en varias vertientes. Una responsabilidad administrativa, si es en el ámbito de derecho público, como la prestación de servicios públicos, una responsabilidad civil que se da en la relación privada médico-paciente y el personal médico o las personas morales o físicas que participan en la prestación de servicios como las consultas, las clínicas, los hospitales privados, etcétera. Una responsabilidad penal cuando esa actuación médica se da en función de la comisión de un delito así previsto en las leyes penales. Una responsabilidad contractual cuando existe un consenso entre médico y paciente para la prescripción de los medios, instrumentos o cuidados para obtener un mejoramiento o la salud del paciente. Y una responsabilidad extracontractual cuando existe un estado de inconsciencia por alguna razón por parte del paciente, pero el médico presta el servicio de salud, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Pues estos son algunos elementos, faltan muchas cosas más. El diplomado, según yo tengo entendido, durará
no sé, 120 horas, algo por ahí, allá nos aclarará Areni. Pero espero que estos conceptos que hemos analizado en estos 45 minutos que llevamos, 50 minutos que llevamos estudiando este tema, pues sirvan para despertar su interés y podamos saludarnos en el desarrollo del diplomado que tengo entendido inicia ya en pocos días. Pues les agradezco mucho su atención, Areni, muchas gracias y estaremos pronto con las sesiones que nos corresponden en el diplomado. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por esa elocuencia que le caracteriza y esa facilidad en la exposición que nos permite comprender con suma claridad información tan relevante que nos comparte y que además se va a quedar acá grabada y disponible, porque no nada más venimos a difundir, nos encanta compartir conocimiento y llevar a estas celebridades al alcance de todas las personas. Efectivamente, doctor, el programa tiene una duración de 6 meses, inicia la próxima semana, el día 26. Se imparte los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, algunas sesiones de 7 a 10. Pero bueno, para todos los detalles, mándenme un mensajito al 5583720404 o escríbanos al correo info@dfscapacitaciones.com para que puedan obtener todos los detalles y, por supuesto, para que puedan proceder con su registro. Recuerden que tenemos descuento para personas servidoras públicas, profesionales de la salud y docentes, estudiantes y docentes. Y doctor, antes de concluir, porque yo sé que ya estamos un poquito fuera de su tiempo, pero tenemos por acá algunos comentarios. ¿Nos podría atender 2 preguntitas nada más? Adelante, Areni, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a quienes se han conectado. Les estoy leyendo por acá y sus saludos siempre me hacen muy feliz. Saber que estamos por allá llegando a ustedes y a sus hogares es un lujo y es un placer, querida Rosa, Carlos, María y todas las personas que nos dejan saludos. Pero me voy directo a las preguntas para aprovechar el tiempo del doctor. Nos preguntan, ¿qué opina de los MASC en esta materia? Bueno, mira, tendremos que establecer que también se da lugar a este tipo de responsabilidades y tendremos que ponerlas en su justo límite. ¿Por qué razón? Porque estos mecanismos alternativos pues nos permiten desde luego llegar a soluciones en donde sea posible una conciliación, ¿no? Estos mecanismos alternativos para solucionar conflictos pues se están poniendo de moda y qué bueno porque es muy desgastante acudir a juicios largos, a procedimientos largos para poder pues conseguir una solución jurídica, una solución pronta, una solución que sirva a las partes. Pero no en todos los casos es posible. Por ejemplo, no será posible cuando exista responsabilidad administrativa, ni tampoco será posible en algunos casos, sobre todo cuando son de gravedad, en la materia penal. En la materia penal se permitiría, se podría hacer cuando no existan delitos graves en perjuicio de las personas, pero es posible si se da una reparación del daño. Y en la materia administrativa no es posible acudir a ellos porque está en juego el bien jurídico tutelado que es la prestación del servicio público. Es decir, si un servidor público, un médico, lleva a cabo, incurre en una responsabilidad por falta grave o no grave, pues un acuerdo entre la voluntad de las personas no va a solucionar el conflicto porque en la responsabilidad administrativa lo que se tutela no solo es el bien del paciente, sino la prestación de un servicio público. Y en ese aspecto no hay una solución que sea solamente entre partes porque converge en soluciones que impactan en el interés general. Eso es por lo que se refiere, pues, en una respuesta en ese sentido, aunque, pues bueno, vamos a ver después no sé si, creo que sí me tocan a mí el tema eh, del arbitraje médico, de las soluciones alternativas, cuando existen
pues la voluntad de las partes de llegar a arreglos de carácter conciliatorio y de carácter mutuo. Muchísimas gracias, doctor. Y nos dejan otra pregunta, ¿cómo demostrar que no hubo daño por culpa del médico, sino negligencia del paciente en los cuidados? Mira, justo sobre esto vamos a platicar mucho porque eh, aquí, como lo dije en alguna parte de esta sesión, de esta conferencia, aquí el médico solo tiene que demostrar que hizo lo que la norma jurídica, lo que las normas jurídicas le establecen y la lex artis médica. Es eso lo que hay. Eh, y no siempre lo va a tener que demostrar, porque vamos a ver que, por ejemplo, en materia administrativa, pues la carga de probar que se hizo mal lo tiene la autoridad investigadora. Entonces, la autoridad investigadora tiene que acreditar cómo se debió haber hecho bien, es decir, cómo debió haberse realizado correctamente un procedimiento y qué fue lo que se hizo mal. Ahora, ¿cómo demostrar que un médico, vamos a ver algo que es muy común, el médico que en su consultorio revisa a un paciente, le prescribe determinados medicamentos por X número de días, le dice que tiene que volver, por ejemplo, a la semana siguiente o a los 14 o 15 días siguientes, le hace un diagnóstico sobre su malestar, le prescribe determinadas actividades que debe de hacer o que debe dejar de hacer el propio paciente. ¿Cómo demostrarlo? Bueno, pues en el ámbito actual, el médico siempre lleva la de perder, porque no tiene cómo demostrarlo. Es decir, tiene que acudir a la buena voluntad de la interpretación de la ley y de su intérprete, que puede ser el juez, el órgano acusador, el propio paciente, ya cuando se encuentra en un problema de esos, porque es algo que se encuentra siempre en una laguna. La Ley General de Salud dice, pues sí, hay contratos privados y el médico parte de la base de que está actuando correctamente. Sí, pero eso dice la ley. Cuando viene ya una demanda, cuando viene ya una denuncia, cuando viene ya un reclamo, pues lo cierto es que esto se tiene, el actuar se tiene que demostrar. ¿Qué es lo que hemos hecho o qué es lo que hemos venido haciendo? Primero, pues hemos venido realizando la asesoría jurídica de varios médicos. Y aquí entre paréntesis, Areni, te digo que esta asesoría desafortunadamente se da cuando el médico ya tiene un problema, ¿no? Normalmente el médico no se previene. Es raro esta relación porque tú dices, ay, bueno, me siento medio mal, medicina preventiva, voy con el médico para no enfermarme, ¿no? Entonces yo digo lo mismo, los médicos deberían de ir con un abogado para no enfermarse de temas jurídicos. Entonces, primero, Sin duda. exacto, pero tenemos que hablar de cómo corregir esa parte, sobre todo en el ámbito privado. ¿Por qué en el ámbito privado? Porque es donde más laguna existe en materia de regulación jurídica. En el ámbito público se cubre un poco por el llamado expediente clínico, porque hay de alguna forma un seguimiento en donde el médico tiene la obligación de asentar en el expediente clínico todas estas situaciones, pero en el ámbito privado, pues normalmente los médicos, tanto pacientes como médicos, estamos mal acostumbrados. Tú vas con el médico y normalmente pues no te abre tu expediente clínico, normalmente la relación es me duele acá, te ausculta, más o menos te dice qué tienes, si no es muy grave, pues te prescribe medicamentos, si no te manda a hacer estudios, pero en realidad no hay un contrato que sea escrito, sino es un contrato consensual. Y al momento en que surge un problema en este tipo de relaciones, pues el médico no tiene cómo respaldarse. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es, tanto en el diplomado como en diversos cursos, pues es dar algunos consejos sobre lo que puede hacer el médico sin que le cueste tanto trabajo, haciendo uso de la tecnología, en donde le puede decir al paciente, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Mira, te pongo un ejemplo. Si el médico te prescribe, por ejemplo, un antibiótico y el médico te preguntó en la consulta, te dijo, oye, Areni, ¿tú eres alérgica a la penicilina?
y tú le dijiste no, o a lo mejor, sí, le dijiste no, no soy alérgica, pero a lo mejor no sabías que sí eres alérgica. Y entonces el médico te prescribe y te dice una cefalosporina o una penicilina, tómatela. Te la tomas y te hace reacción y te pones muy grave. Grave significa muy grave. ¿Cómo le vas a demostrar? ¿Cómo el médico te va a demostrar que sí te preguntó, que sí te dijo que le comentara si eras o no alérgica y que tú le dijiste que no eras alérgica? Porque eso es lo que va a ir a decir el médico cuando se defienda, cuando tú vayas y lo denuncies o lo demandes. Él va a decir, sí le pregunté y ella me dijo que no, pero es su dicho contra el de él. Y en este ámbito de responsabilidad, el dicho más valioso es el de la víctima, el de la persona que lo padece. Entonces, ¿cómo corregirlo? Bueno, pues el médico se va a llevar 2 minutos más haciéndole saber al paciente que tiene primero reservados sus derechos conforme a la ley de protección de datos personales, cosa que tampoco hacen mucho los médicos, que le ha mandado las características del medicamento que le está recetando y que debe leerlo, y con una simple firmita, ya sea de carácter electrónico, de carácter físico, con eso solucionamos muchos problemas que a la postre le van a quitar problemas muy graves y le van a conservar sobre todo sus bienes a los médicos, porque cada vez las demandas en contra de ellos parece que les ven signo de pesos y los demandan por cualquier cosa y con cantidades exorbitantes e irrisorias. Entonces, es parte de lo que vamos a ver. Creo que es Marisela Ballesteros quien nos ha hecho la pregunta. Lo vamos a desarrollar con mayor precisión en el desarrollo del diplomado. Pues sin duda es mucha información indispensable, querido doctor, para este sector, porque efectivamente son muchos los padecimientos de los médicos y de los profesionales de la salud en general derivados de su ejercicio profesional y como ya habíamos mencionado, generalmente normado y regulado, sin mucho que ver con la ciencia propia de la salud. Entonces, nuevamente les invitamos a unirse a este programa que inicia el próximo 26 de abril. Vamos a tener al doctor César de Jesús Molina Suárez con nosotros a cargo de una buena parte del programa para que podamos aprovechar todo su conocimiento y experiencia. Y además les recuerdo que también mañana empezamos el diplomado en materia de amparo, en donde también tendremos el lujo y el placer de contar con la participación del doctor César. Querido doctor, qué placer como siempre escucharle y disfrutar de su tiempo. Le agradecemos muchísimo su participación y bueno, pues nos vemos muy, muy pronto en este programa. Gracias, Arini. Saludos a todos los que nos hicieron favor de conectarse y nos vemos pronto. Bonita noche para todos. Muchas gracias, doctor. A todas las personas que se conectaron, que tengan maravillosa noche y bueno, nos vemos en línea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice de los Santos Mendoza, soy originaria de Acapulco, Guerrero y soy servidora pública adscrita a una sala penal unitaria del sistema penal acusatorio. Queridos amigos, mi nombre es Jesús Galván, fui fiscal judicializador en esta honorable Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y actualmente me desempeño como defensor particular, además de ser docente en la carrera de Derecho y presidente de la Academia de la misma. Hola, buenas tardes, soy Jorge Vázquez, soy de la Ciudad de México y quiero platicar de la experiencia que he tenido tomando sus cursos. Buscaba yo una capacitadora nueva, con gente nueva, con capacitadores profesionales que compartieran sus conocimientos, sus experiencias. ¿Por qué defensa y formación en sinergia? He de compartirles mi experiencia en este curso que he acabado de tomar, intitulado Seminario de Derecho Procesal Penal. Mi experiencia ha sido muy grata, ya que los conocimientos desde que salí de la universidad hace más de 12 años, en defensa y formación en sinergia,
se han solidificado de manera tan contundente que en este curso he podido tomar y adquirir conocimientos que me duraron años en la Fiscalía General de Justicia. Desde que era estudiante y ahora que soy graduado en la carrera de Derecho, he tenido la oportunidad de tomar cursos como el Seminario de Derecho Fiscal y Financiero, el Diplomado en Juicio de Amparo en Materia Fiscal, el Diplomado en Temas Electos en Materia Penal y otro en Derechos Humanos. Quiero platicarles la experiencia que he tenido con todos estos cursos. Bueno, en todos ellos las personas que los han impartido, los expositores, han sido personas muy preparadas, que nos comparten de una manera muy abierta y cercana sus experiencias profesionales, así como sus opiniones en temas de actualidad, que me han servido a mí mucho en mi área profesional. Esta pandemia me formó un objetivo y fue actualizarme y capacitarme para poder ejercer de una mejor manera mi función. Llegué a la licenciada Areni. Han sido varios cursos que he tomado con ellos, todos muy buenos. Han cubierto mis expectativas de manera más que amplia. Por eso es que los recomiendo. Ya no es una opción, sino una obligación el que puedan estar a la vanguardia en estos sistemas de oralidad. Escogí una magnífica escuela, Defensa y Formación en Sinergia y Capacitaciones. He hecho 5 cursos hasta la fecha, que es Derechos Humanos, Amparo, 2 de Sistema de Justicia Penal y el último de Justicia para Adolescentes. Quiero felicitar especialmente a la licenciada Dalí y a todos estos colaboradores, ya sean contadores, licenciados especializados en área fiscal o penal o en derechos humanos, que han tenido la oportunidad de compartirnos estos cursos. Docentes altamente calificados, no solo académicamente, sino en experiencia. Además, muy accesibles a la hora de resolver nuestras dudas, incluso lo podemos hacer fuera de clase, a través de chats. Y si alguna ocasión, por razones de trabajo o salud, no podemos estar en las clases, que todas son en línea, nos las graban y las podemos analizar con posterioridad. Si esto fuera una selección y tuviéramos que elegir a los mejores jugadores del mundo, la selección definitivamente es Defensa y Formación en Sinergia. Los precios son muy accesibles, nos permite seguir estudiando y convalidar conocimientos, tener experiencias con otros colegas, inclusive de materias que nos incitan a seguir aprendiendo. Por ejemplo, yo soy contador y estoy tomando cursos en materia penal, en temas y en materias de derechos humanos, que muchas veces lo comento en las sesiones. Yo soy contador. Nos facilitan muchísimas cosas para gente que trabajamos, que somos mamás, amas de casa. Los precios son accesibles. Accesibles en razón de la calidad de docentes que se tienen y todo lo que se aprende. Y accesible también porque dan facilidades de pago que se ajustan a nuestras necesidades. Es una experiencia significativa en nuestras áreas profesionales, ya sean licenciados en Derecho o en alguna otra rama. Me ha nacido el gusto y el amor, el cariño a raíz de Defensa y Formación en Sinergia, por los maestros que han invitado a dar sus ponencias y sus conocimientos. Es la mejor opción. También ustedes participen y formen parte de esta familia y sean parte de ella. La atención de su directora Areni es realmente fascinante. Es una persona muy atenta que está siempre al pendiente de cada una de las necesidades de los alumnos. Por eso y mucho más, te recomiendo Defensa y Formación en Sinergia y Capacitaciones. Mi duda para estudiar el doctorado era ¿en dónde y con quién? Ya que necesitaba de verdaderos formadores. Y sin duda, ahora que los he encontrado, que los maestros son personas que operan en este sistema, no dudo y les digo que Defensa y Formación en Sinergia ha sido la mejor opción y mi mejor inversión.